muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por esta invitación. Estamos en la Feria del Libro. Soy Silvina Molina, soy periodista, soy editora de género de la Agencia Pública de Noticias TELAM. Y hoy tengo el gusto de poder charlar en este espacio con la directora adjunta de Amnistía Internacional. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la violencia política. Ella es Paola García Rey, está abogada por la UBA, tiene especialización en Derecho Internacional Público y ha trabajado en Estados Unidos, en UNICEF, en otros organismos. Después podemos contar un poquito más. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Gracias por la invitación a la Defensoría y un placer compartir este espacio con vos. Bueno, la Defensoría nos invita a hablar de la violencia política y yo pensaba que cuando hablamos de la violencia política a las mujeres, ¿no? Podemos entender también a las disidencias sexuales y de género. Pensaba que cuando hablamos de mujeres políticas quizás solo pensamos en quienes ejercen cargos públicos o hacen política partidaria. Pero hoy, sobre todo, gracias a las redes sociales, somos muchas las mujeres que tenemos una actividad política opinando, haciendo alzar nuestra voz, dando a conocer nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros aportes a una sociedad democrática. Así que me pareció interesante cómo plantearlo, más allá de que estemos en un año electoral y ya vamos a ir a eso, plantear esta idea de hacer de una mujer política en este espacio político. ¿Cuál es el contexto que ustedes ven como Amnistía Internacional que nos está pasando, sobre todo a las periodistas, a las que hacen política partidaria cuando nos manifestamos en los espacios públicos? Bueno, sí, efectivamente, yo coincido con vos que solo circunscribir la conversación a las mujeres que hoy ejercen cargos públicos, por supuesto que tiene una dimensión particular y como bien decís, el contexto electoral de este año nos va a precipitar invariablemente a tener esas discusiones y enfrentarnos a lo que ha sido y sigue siendo la violencia dirigida hacia las mujeres. Pero es clave entender de dónde surge, cómo se da, cómo se manifiesta, en qué contexto, cómo esta efervescencia de violencia que ocurre en las redes sociales, pero que se traslada a los medios de comunicación y que hace carne en la vida y en la piel y hueso de las mujeres que justamente se manifiestan. Nosotros en Amnistía las reconocemos como defensoras de los derechos humanos, aquellas voces que se manifiestan en reconocimiento y en favor de los derechos de las mujeres y las diversidades. Y es un fenómeno que venimos viendo en Argentina, pero que tiene sin duda un antecedente y un precedente a nivel regional y a nivel global, en lo que hace a la avanzada de los derechos humanos y la avanzada de las mujeres, la movilización de las mujeres en el mundo para reconocer y ejercer sus derechos. Desde Arabia Saudita con el derecho a manejar, tenemos montones de ejemplos de la emancipación de la mujer, la discusión del velo no velo. Todas esas manifestaciones y ese ejercicio de derecho tuvieron y tienen hoy un backlash y una avanzada antigénero que se da en Afganistán con las mujeres, en Irán y en Argentina también. Lo que fue el reconocimiento del derecho al aborto en el 2020, pero con la antesala del 2018, revolucionó también las calles y el discurso público y la agenda pública en Argentina, los pañuelos verdes en las carteras de las jóvenes, en los balcones, en la mesa familiar a la hora de la cena discutiendo este tema. Generó, ¿no?, como un cimbronazo en las estructuras y en el status quo y en los estereotipos con los que crecimos todas y que tan arraigados están. Y eso se volcó en una irradiación de violencia contra las voces que de alguna manera lideraban esas discusiones y contra las mujeres en general, contra el feminismo en general. Y es lo que veíamos, nosotros tenemos estudios en 2018 que un poco dan cuenta y reflejan justamente en números eso, y esos estudios, estoy convencida que si los hiciéramos hoy, años después, los índices de esa violencia subieron enormemente y hay datos de UNESCO que, por ejemplo, hablan de casi un 80% de las mujeres que viven las redes sociales ha sufrido alguna situación de acoso o de abuso. Son números groseros. Los groseros y además porque es
entender que esa violencia física que está muy instalada en la sociedad, que sufren muchas mujeres, se trasladó a las redes sociales. Ese impacto quizás no se ve en el cuerpo, pero sí hace que se silencien voces. Y si se silencian voces en una democracia, todas las personas perdemos, ¿no? Esa ausencia del debate, de tolerar al que piensa diferente a mí, del poder sentarnos y charlar y escucharnos, es muy difícil que ocurra. Entonces, cuando no hay palabras, hay violencia. Y lo que a mí me impacta mucho en los estudios que ustedes han hecho sobre la violencia en Twitter hacia las defensoras de derechos humanos, que está muy bien el término, en Twitter, por ejemplo, cuando ves lo que pasa en otros países, es absolutamente igual, ¿no? Hay como un discurso unificado de vamos a atacar de esta manera, con estas palabras, con estas estrategias. ¿Ustedes lo ven a eso? Sí, absolutamente, y por eso incluso cuando empezamos a intentar documentar esta situación, ¿no? Se hablaba de la violencia, que había violencia en las redes, pero la verdad es que nos interpelaba, bueno, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo ponemos a documentar? Y decir, no es solo las mujeres que creemos que nos violentan, sino hay investigación hecha detrás de eso. De nuevo, cuando hicimos esta investigación de Corazones Verdes o Toxic Twitter en las redes sociales, veíamos que en ese entonces había un 50% de mujeres que habían sufrido acoso, pero además, cuando indagábamos un poquito más, aquellas respuestas que al inicio quizás no se identificaban como violencia, uno entraba en el marco de una conversación y claro, y empezaban a sorprenderse y decir, che, pero no, pará, esto sí me pasó. En realidad, naturalizamos tanto las situaciones de violencia que las propias mujeres que sufrían esas situaciones no las lograban detectar como violencia. Entonces hubo también un proceso como de esto, ¿no? Desnaturalizar estas conductas y percibirlas. Y una vez que lográbamos documentar esta situación, íbamos un poquito más a las raíces, a entender de qué manera operaban, era tal cual lo que decís vos. Había una orquestación detrás de esto, no eran manifestaciones exclusivamente espontáneas detrás del status quo, sino era una ideación muy orquestada en donde si había una... eso funcionaba antes, ahora es muy diferente, pero si había una cuenta en Twitter, por ejemplo, que atacaba a una mujer por haberse manifestado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, inmediatamente disparaba una proliferación de cuentas, algunas automatizadas y otras no automatizadas, que generaban un círculo de violencia teledirigido contra determinada persona. Y después fuimos complejizando el análisis y esa violencia además empezaba a escalar a otros medios de comunicación, a los medios tradicionales de comunicación. Entonces empezamos a ver que no estaban tan disociadas las redes sociales de los medios, de la política incluso, y había todo un engranaje que potenciaba y amplificaba esas violencias. Y creo que hoy estamos en un ejercicio un poquito diferente. Antes la protección, con las comillas del caso, por supuesto, de esa conducta violenta estaba atrás en general de una cuenta anónima. Hoy no hay ningún prurito en reconocerse con cara, con nombre y apellido y ejercer esa violencia, y hay un corrimiento del límite no solo de lo decible, sino además de la violencia a la hora de transmitir o de nuevo de violentar e insultar y hostigar y amenazar a una mujer, que trascendió esto que decíamos, ¿no? El oscurantismo de las redes sociales, que de última, si yo decía algo, nadie se enteraba realmente quién estaba detrás de eso, a hoy poder verbalizarlo y salir con la cara a decirlo. Y bueno, eso es lo que pasa ahora con la política, con los medios de comunicación, periodistas en el prime time haciendo programas enteros dirigidos a atacar a las mujeres, al feminismo, a las diversidades y más. No. Ahora sí. Esto que estamos haciendo acá es, me parece que es uno de los caminos, que es dar información, ¿no? Porque esto que decías vos del oscurantismo tiene que ver con que no hay información. Entonces empezamos a hacer también, todas las que nos sentimos involucradas, pero me parece también que esto tiene que escalar, como es la Defensoría del Pueblo y como todos los organismos comunales, nacionales, provinciales, etcétera, etcétera, la justicia,
a entender qué está pasando. O sea, para armar ataques violentos a determinadas mujeres hay dinero y hay una estructura que dice que esto se va a hacer de tal manera, que conoce las herramientas digitales que lo posibilitan, y esa estructura se extiende, como decís vos, como una raíz, y hoy, y sobre todo en este año electoral, hay políticos, políticas, algunas personas que trabajan en medios de comunicación que eligen esa violencia para comunicarse y son parte de esa gran estrategia que después se replica en las redes sociales. No lo estamos inventando, está estudiado, como decís vos, lo han estudiado ustedes, lo han estudiado distintos organismos internacionales, hay pruebas, y entonces está bueno decirlo, ¿no? Está bueno que tengamos estos espacios para decir que esto está cortado, que necesita dinero, que hay gente que se sienta a pensar, en vez de hacer propuestas para enriquecer la democracia, se sienta a pensar cómo violenta a mujeres específicamente. Y me consta que ustedes han acompañado desde Amnistía a algunas colegas que están siendo muy violentadas en redes sociales, y me gustaría que nos compartas el impacto que tiene en la vida personal y profesional. Esto que traes es clave porque uno tiene muchas veces esa idea de lo que ocurre en las redes sociales queda en las redes sociales, ¿no? Como es un ring en el que uno participa con una cuenta, publica información y de alguna manera se entrega las reglas del juego, ¿no? Y las reglas del juego hoy son la violencia y de alguna manera si yo soy un personaje público, soy una periodista que me sirvo de las redes sociales para amplificar, para brindar información, lo que fuera, tengo que de alguna manera aceptar las reglas del juego. Y eso incluso en una, no me quiero poner muy abogadil, pero incluso en una región como América Latina, en donde por nuestra historia, nuestro pasado y demás, la libertad de expresión es una texto, ¿no? Como lo que llama el derecho la piedra angular de la democracia, como el eje, el ADN de un sistema democrático. Hoy, con 40 años de democracia, celebrando la democracia, más que nunca hay que proteger la libertad de expresión. Y por supuesto que sí, más que nunca hay que proteger y resguardar la libertad de expresión. Pero también es verdad que esa libertad de expresión se ve dañada cuando determinadas voces, como las editoras de género, defensoras de derechos humanos, reciben un nivel de hostigamiento y de violencia en las redes sociales que empieza a hacer que esas voces se apaguen o que se censuren o que en lugar de informar respecto a agendas de género, de violencia, de cupo trans y demás, empiecen a informar sobre cuestiones que saben que no van a recibir una avalancha de odio y hostigamiento. Y hoy, como decías, nosotros estamos acompañando a algunos de las periodistas y defensores de derechos humanos que se acercaron a Amnistía justamente a denunciar, entendiendo que en el campo del debate de las ideas hay un límite y tenemos que empezar a conversar y a buscar ese límite. Cuando camino por la calle y tengo miedo de que alguien venga y me golpee porque el nivel de odio y violencia que recibí en todos lados de alguna manera invita, incita, da vía libre a que esa violencia arranque en las redes sociales, pero ¿por qué no? Se manifieste también luego en la calle, en los medios de comunicación y demás, empezamos a prender alertas y decimos, volvamos a generar una discusión constructiva en donde, por supuesto, de nuevo, repito, defendamos la libertad de expresión, pero en donde también revisemos cómo impacta esa violencia en la vida de las mujeres, en sus voces, en la libertad de expresión misma, el no poder ya ser parte de ese debate y de esa expresión y de esa proliferación de ideas. Entonces, no se trata solo de pensar en la libertad de expresión, al derecho a decir lo que quiero, sino es una libertad de expresión en donde tengo que garantizar que todas las voces estén presentes. Y si hay mujeres que eligen o están obligadas a justamente apagar sus voces en función de poder y necesitar preservar parte de su vida, tenemos un problema también de debate y de libertad de expresión. Y lo cierto es que parte de lo que nos damos cuenta es que el Poder Judicial no está preparado para recibir este tipo de denuncias, que los operadores judiciales no tienen las herramientas ni la tecnología ni a veces voluntad de entender cómo se manifiesta, cómo se traslada esta violencia a la vida de las mujeres y qué herramientas podemos tener en juego
para preservar y para prevenir y para combatir esa violencia. Con esto no quiero hacer una apología del punitivismo y decir vayamos al derecho penal, que muchas veces es la estrategia más fácil, ¿no? Bueno, delito, más punición. Bueno, no, démonos los debates necesarios para entender que hay discursos o que bien son discursos de odio y en tal caso incitan a la violencia y tienen una tipología muy específica que es necesario cuidar para garantizar que no todo sea discurso de odio, pero que además puede haber también otro tipo de expresiones que son discriminatorias y que son violentas y que generan un impacto en la vida, en la integridad, en la salud mental y en la salud física de las mujeres que es necesario atender. Y por eso, de nuevo, estos espacios y esto que decías, ¿no? Conversar, hablar, pensar. Hoy hay organismos como la... Miedo, ahora sí, ahora sí. Bueno, vos vas al tema, vos hablabas de la justicia, pero a mí me parece que es como esto de esta violencia hacia determinadas mujeres en espacios digitales, es una papa que quema y que me parece que no se dimensiona tampoco en los espacios donde estas mujeres trabajan, que allí también hay que debatir y pensar cómo se las acompaña, qué recursos se pueden adoptar, cómo nos podemos preparar para afrontar estas situaciones. Eso, determinar, por supuesto, la libertad de expresión es un derecho, pero ¿cuál es el límite? O sea, si vamos a estar violentando, agrediendo, insultando, ¿hasta dónde llega esa libertad de expresión? Y también la responsabilidad de las plataformas, que ese es otro gran tema, ¿no? ¿Qué hacen las plataformas? ¿Qué hacen quienes son dueños de Twitter, Instagram, TikTok, que ahora es como la estrella en muchos sentidos y que se usa muchísimo en este año electoral, ¿no? ¿Qué pasa con las plataformas? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta y yo creo que es una pregunta de todavía seguir expandiendo y conversando. Por supuesto, cuando uno piensa en la agenda de derechos humanos y habla de la responsabilidad de los estados de regular situaciones, entre otras plataformas o contextos de violencia o prevenir la violencia, sin duda, todos coincidimos en que hay una responsabilidad estatal. Ahora, las empresas también tienen un rol, una responsabilidad frente a la protección y defensa de los derechos humanos. De hecho, hubo una evolución en lo que hace al derecho internacional de derechos humanos que reconoce justamente en la responsabilidad de las empresas el respeto y la garantía de esos derechos humanos. Ahora, una cosa es el universo del deseo, de lo que queremos, del deber ser, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, estos grandes monstruos que han aprendido mucho también de la retórica de los derechos humanos y que ahora uno va y se reúne con Twitter y hay, bueno, Twitter después de Elon Musk, no, pero ibas pre-Elon Musk, ibas a Twitter y había una comisión de género dispuesta, por supuesto, a conversar y a recibir denuncias. Lo mismo, hoy Google organiza anualmente reunión con organizaciones y demás contando lo brillante que hace en materia de responsabilidad y combatir la violencia de género. Y quizás habrá parte de esos intereses que son genuinos, quién sabe, pero lo cierto es que en la práctica no es suficiente. Suenan más espacios cosméticos que espacios reales pensados para discutir, debatir y prevenir esta violencia. Y entonces uno entra en una encerrona en donde si dialoga con las empresas terminás de alguna manera cooptado con esta retórica de los derechos humanos, si denunciás, los canales de denuncia que tienen los usuarios y demás no funcionan, si dialogás y te sentás a pensar políticas, bueno, en la práctica después termina siendo conversaciones vacías que no hacen a nada concreto. Y mucho menos en países como el nuestro. Si uno piensa en algunas instancias, algunos estilos, para pensar ejemplos muy concretos, las políticas de seguridad y de privacidad hasta hace un tiempo atrás estaban exclusivamente escritas en inglés. Y había políticas de género y de denuncia exclusivamente en idioma inglés. Nosotros nos sentamos con Twitter a decir, escúchame, hay un universo de gente que tiene penetración de Twitter en sus países y demás, y no hay instancias de
de denuncia, de entender cuando uno entra a la red social cuál es el contrato que uno firma. O sea, por supuesto sabiendo que muchos, aunque estuvieran en español, los leeríamos y por más de estar en las redes sociales, de alguna manera confirmaríamos y ¿no? aceptaríamos todas las condiciones y demás. Pero ha habido movidas interesantes cuando, ¿se acuerdan que Facebook quería pasar contactos de WhatsApp a Facebook y demás? Y hubo una resistencia por parte de los usuarios y se frenó por mucho tiempo esa política. Digo, hay todavía movilización que puede interpelar a las empresas. Pero bueno, digamos, estamos en un universo de relaciones de poder que son abismales. Y de nuevo, hoy hay uno de los organismos de Naciones Unidas, UNESCO, que está haciendo esfuerzos para sentar a todas las partes y pensar algunos códigos o protocolos de regulación para los países con esquemas de corregulación, porque lo cierto es que hasta el momento las empresas son las que regulan y moderan el contenido y deciden si un contenido es violento o no es violento, si lo subo o lo bajo. Entonces tiene que haber algo de control estatal también detrás de esa, porque no querríamos nunca dejar en manos de las empresas, de Twitter, de Meta en general, solo esa discusión. Pero también, digo, del otro lado, tiene que haber un espacio digamos, de regulación del Estado, de un organismo independiente, autónomo, que sea capaz de sentarse con las empresas, con los estados y ponerse de acuerdo de alguna manera en cuáles van a ser las reglas que nos van a guiar en los próximos años. Porque si esta es la discusión de las redes sobre inteligencia artificial, se viene otro universo que es inabarcable. Es inabarcable y necesitamos esa mesa para sentarnos y es urgente, sobre todo en este año electoral. Justo estaba leyendo esta semana un informe que está en portugués, porque es un informe muy interesante, un monitoreo que hicieron, qué pasó en la última campaña electoral en Brasil, que venía de un contexto antiderecho muy fuerte con el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué pasó con las candidatas mujeres? Y una cantidad muy interesante de candidatas trans que había pasado en las redes con estas candidatas. Y una de las cosas, si bien, por eso digo es en Brasil y la traducción del portugués al español y demás, una de las cosas que proponía ese informe es pensemos qué es insulto y qué es violencia. Porque si todo es violencia, nada es violencia. Entonces, hasta ese debate nos debemos. Me pareció súper interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué es discriminar? Ahora estamos como en las redes charlando un poco de algunas notas que han salido sobre algunas funcionarias o candidatas preguntando si tienen sofocones hormonales, si se visten de rojo o no, qué ropa usan, qué cuerpo tienen, si son la esposa de él, por eso llegaron a ese lugar. Notas que jamás veríamos si se tratara de políticos, ¿no? Y ahí me pareció como muy interesante pensar, bueno, ¿qué es discriminación? ¿Qué es insulto? ¿Y dónde está la violencia? Y ahí también nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, la violencia a veces es clarísima y a veces no tanto. Y a veces mezclamos todo y eso también frena el debate para que podamos pensar y charlar, ¿no? Bueno, yo un sueño que tengo es que en este año electoral les candidatos se sienten y firmen un compromiso como firmamos periodistas, sociedad civil, organizaciones a la Defensoría del Pueblo contra la violencia en entornos digitales. ¿Vos lo ves posible o es una utopía total? Yo nunca me encontrarán del lado del pesimismo absoluto. Sí creo que es un desafío, especialmente con ciertos perfiles y ciertos candidatos que han hecho de la violencia su motivo de campaña, su identidad en la campaña, con lo cual sin duda creo que hay ciertos perfiles que es inimaginable. Ahora, también creo que si nos quedamos con la idea de que nadie firmaría y demás, no nos movemos y no vamos a ningún lado. Y yo estoy convencida que la Cámara Nacional Electoral tiene que jugar un rol en esta dinámica, que los partidos políticos tienen que empezar a dictarse sus propios códigos. Tienen códigos de ética, pero códigos asociados a la violencia, porque muchas veces hemos visto funcionarias o candidatas o políticas que reciben este hostigamiento y esta violencia y
y varones de sus propios espacios no son capaces ni de salir a defender, ni de poner un freno. Incluso intraespacio hemos visto situaciones de violencia, los casos de Catamarca, del radicalismo, las mujeres que han, por cuestionar e interpelar a uno de los candidatos del radicalismo hiperviolento, con denuncias de abuso y demás, terminaron siendo castigadas por su propio partido y silenciadas y expulsadas. Entonces, nos falta muchísimo. Es un momento en donde incluso es tanto parte de la agenda pública esta discusión que creo que ahí hay una ventana de oportunidad para sentarnos y dar esa pelea y esa batalla cultural, política y legal y jurídica. No creo que lo resolvamos, por supuesto, este año, pero sí me parece un contexto clave. Nosotros estudiamos y llevamos un caso en Myanmar, no en la jurisdicción de Myanmar, pero para analizar el contexto de Myanmar, en donde pudimos documentar cómo Facebook había sido funcional al genocidio y a la persecución de población rohingya en Myanmar. ¿Cómo? Bueno, de alguna manera habilitando a que la proliferación de discursos de odio contra determinado grupo racial, con los rohingya especialmente, proliferara en las redes sociales. El Facebook en ese momento de 2013, esta parte era la red social más consumida en el terreno. Y la verdad es que parte del caso que se está llevando adelante, justamente para denunciar la situación de genocidio, más allá del caso que está teniendo lugar en Argentina sobre jurisdicción universal y demás, pero parte de la denuncia internacional está asociada a la responsabilidad que tuvo Meta, en tanto su modelo de negocios primó por sobre la protección de este grupo étnico, que en sus algoritmos y la forma en que proliferó esa información fue absolutamente habilitante para que hubiera una legitimación popular y una incitación al odio por parte de todas las personas para justamente generar esos discursos de odio, esa violencia contra este pueblo. Pienso lo mismo ahora, digo, pero sí, por supuesto con las diferencias y las distancias del caso, pensar cómo las plataformas, los medios de comunicación son espacios habilitantes de esta violencia antigénero y cómo la política hoy funciona como un espacio absolutamente habilitante de esa violencia y demás, y cómo hay una responsabilidad ética que los interpela y que corresponde. Y yo pienso en ustedes, digo, las que en su momento brillaron con ser editoras de género, que tenían un espacio súper habilitado en los medios de comunicación y, bueno, cómo juegan hoy y cómo se ven hoy en este contexto político y en este contexto como violento, donde se les van soltando la mano. En algún momento redituaba los canales tener editoras de género, hoy es casi como a contramano de eso. Digo, ¿cómo permitimos que eso sea posible? ¿Cómo ponemos un freno a esa situación y cómo voces como la tuya, no permitimos que se apaguen? Justamente, ¿cómo las sostenemos y qué estrategias nos pensamos en este contexto para sostener justamente estas voces que son necesarias y más que nunca en el debate electoral y en el debate político que nos enfrenta este año? Creo que en eso estamos, pensando cómo seguimos, cómo nos sostenemos y cómo seguimos. Algunas cosas que dijiste, que hay silencios que son un grito. O sea, vieron que hay un eslogan que dice ¿dónde están las feministas? Y yo muchas veces digo, ¿dónde están los varones de los partidos políticos, del periodismo, permitiendo determinada violencia dentro de las redes sociales hacia sus compañeras, ¿no? O correligionarias, o colegas, o como quieran llamarlas, ¿no? Me parece que esto de pensarlo. Y esto que decías vos, que pasa, que parece lejano en Myanmar, que está estudiado, que sigue siendo Facebook un lugar en donde se hacen grupos encerrados y desde allí se organizan las estrategias violentas. Esto está ocurriendo también en este momento y ocurre en la Argentina. Es libre, es gratis, cualquier persona puede entrar con determinados requisitos y es un espacio gratuito para organizar la violencia. Entonces nos estamos perdiendo una enorme oportunidad de cambiar las cosas. Bueno, y quienes somos periodistas, defensoras de derechos, tenemos como el gran desafío
de seguir adelante, sobre todo en este año electoral, para sostener la democracia. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, siempre Amnistía, un placer. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo, como siempre, por el espacio y siempre dispuestas a charlar, a pensar y a encontrarnos. Muchas gracias.